densidad, un cambio de la temperatura. Las temperaturas, después vimos el... ¿sí? Yo todavía veo, o sea, no veo el archivo. No, veo ¿ninguno lo ve al archivo? No, no bueno, se ve. No, profe. No se ve. Bueno, No voy a cerrar todo, Bueno, ahora ven la pantalla sola, ¿no? Muy bien. Veamos qué tenemos acá. Estaba bien. Bueno. Ahí voy a compartir. Sí. No se preocupen, en algún momento arrancamos. Ahí lo ven, chicos. Sí, profe, ahora sí. ¿Sí? Bueno, muy bien. Yo estaba segura, tenía un archivo superpuesto, no sé qué tenía. Bueno, entonces vamos a seguir. Muy bien, a mí me escuchan, ¿no? A ver, estoy con el micrófono bien. Sí. Bueno, entonces lo que les decía. Habíamos visto también el principio de funcionamiento del termómetro y las escalas, o sea, para la temperatura. Entonces, habíamos estudiado las escalas Celsius y la Fahrenheit, que tenían estas escalas, los puntos relativos, que eran los puntos de fusión del hielo y los puntos de ebullición del agua. Muy bien. Luego nos basábamos en la medida, el principio de funcionamiento del termómetro se basa en la dilatación volumétrica el mercurio y del vidrio. Por supuesto, relativos unos a los otros, el vidrio se dilata muchísimo menos que lo que se dilata el vidrio, porque si no, no podríamos medir. Vimos otro tipo de termómetros, porque, por ejemplo, el mercurio habíamos visto que a ciertas temperaturas se congela o bien se evapora. Lo mismo entonces para temperaturas muy bajas se utilizaban los termómetros de alcohol, que yo les dije que es lo que usan en la Antártida, termómetros de alcohol, y después también vimos los termómetros de gas, siempre basados en algún cambio de las propiedades físicas. El termómetro de gas es un gas que está en un bulbo, lo introducimos en la sustancia a la que queremos medirle la temperatura y entonces se produce una variación de la presión del gas cuando cambia la temperatura del gas que está dentro del bulbo, y entonces se traduce, se encuentra una proporcionalidad entre esa presión y el cambio de temperatura. Bueno, de eso vamos a hablar después y vamos a ver, por ejemplo, pero cuando tengamos el calor específico, y ahí vamos a entender por qué cuando baja la presión, pero eso lo vamos a ver más adelante, el agua hierve a una menor temperatura, no a los 100 grados, sino a una menor temperatura. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Por ahora, con calorimetría. Por ahora vamos a seguir con dilatación térmica. Después habíamos visto que si nosotros tenemos una estructura, supongamos a cierta temperatura, tiene una energía disponible. Cuando se le eleva la temperatura, entonces o absorbe energía, que sería en el caso cuando se incrementa la temperatura de la sustancia, absorbe energía, la cual se traduce esa energía en una movilidad de las moléculas, distanciándose estas entre sí, distanciándose las moléculas entre sí cuando se produce el incremento, es por eso que se produce una dilatación térmica. Esta dilatación térmica, como dije no sé si lo acabo de decir, vamos a tener que es proporcional, ¿sí? Esta dilatación térmica o esta deformación que se produce, ¿sí? Es proporcional a estas fuerzas, hay una proporcionalidad entre las fuerzas elásticas, la dilatación térmica y el cambio de temperatura. Pero sobre todo, porque como el cambio de temperatura dijimos que es energía, ¿sí? Energía que se traduce en la movilidad de las moléculas, entonces vamos a tener que la dilatación es proporcional
habíamos dicho, al cambio o al incremento de temperatura. Muy bien. Entonces, habíamos arrancado por lo que era la dilatación térmica lineal, ¿sí? Y para una sola dimensión, y habíamos visto que, por ejemplo, si teníamos una barra cualquiera, una dimensión, la vamos a hacer en la dimensión longitudinal, en la dirección de las L o para ustedes horizontal. Bueno, vamos a estudiar eso y vamos a ver cómo era la proporcionalidad. Entonces, habíamos visto que hay vamos a ver cómo cambia una sola dimensión, después vamos a ver las dos dimensiones y con sus correspondientes ejemplos, y después vamos a ver las tres dimensiones o el cambio de volumen. Muy bien, entonces, habíamos visto que cuando teníamos una barra, por ejemplo, la vamos a tomar de ejemplo a esto, después vamos a ver que esto no tiene importancia, la forma del cuerpo. Cuando nosotros tenemos una barra, entonces nosotros vamos a tener que está a una cierta temperatura, a una longitud inicial. Al elevar la temperatura, o sea, ir desde un delta T, que por acá está eso, antes que empiece a rayarlo, para ir desde un delta T hasta, desde un T0, digamos, hasta T, acá como lo tienen acá, entonces vamos a ver que se produce un cambio en la longitud de esa barra. Muy bien. Entonces, al producirse ese cambio, nosotros vamos a tener que, acuérdense que estamos dentro de los límites de la proporcionalidad, ¿no? Muy bien. Entonces, habíamos puesto algunos ejemplos donde existe esta proporcionalidad. Sobre todo se tiene en cuenta en los cables de acero y en los cables de las líneas eléctricas, que tenemos acá en la ciudad, en las zonas urbanas y en las otras también, ¿no? En las de transmisión de alta tensión. O sea que una vez que desaparece ese incremento de temperatura, la longitud vuelve a su longitud inicial. Lo mismo, un decremento o una disminución de la temperatura en invierno hace que los cables se contraigan o se tensen, que se llama, ¿vieron que se llama que se tensaron los cables? Bien, entonces, perdón chicos, hola, ¿sí quién habla? Ay, Lore, te llamo enseguida porque estoy en clase. No, está bien, yo te llamo enseguida, chao. Bueno. Perdón, chicos, creí que era algo urgente de la familia. Bueno, entonces, disculpen, vamos a tener que esa proporcionalidad, o sea, este delta L que nosotros tenemos acá, ya es algo que nosotros conocemos, ¿se acuerdan? Desde la parte de elasticidad, ¿no? Que teníamos una deformación relativa o unitaria, ¿está bien? Entonces, esa deformación relativa o unitaria es directamente proporcional a el incremento ahora de la temperatura, ¿sí? Al incremento de la temperatura. Entonces, nosotros vamos a tener que esa constante de proporcionalidad es algo que se determina experimentalmente para cada material y se llama coeficiente de dilatación lineal alfa. Esto está tabulado, ¿sí?, dentro de ciertos rangos de temperatura para los distintos materiales. Si hablamos de cable, el coeficiente de dilatación del acero no es lo mismo que el coeficiente de dilatación del cobre. ¿Y qué es el coeficiente de dilatación? El coeficiente de dilatación lo podríamos definir, ¿sí?, como el cambio o la variación o la deformación unitaria
¿sí? O sea que se produce cuando la temperatura se incrementa en 1 grado centígrado, que se produce para una sustancia cuando la temperatura se eleva en 1 grado centígrado. Así, de esta podemos definir lo que es el coeficiente de dilatación lineal. Esta ecuación no viene ni más ni menos de que separar esto. Y esto, recuerden, viene siendo ahora una deformación unitaria, pero debido al incremento de temperatura. Antes teníamos una deformación unitaria debido a los esfuerzos, ¿se acuerdan? Los esfuerzos, lo interno, ¿no? Debido a esfuerzos internos. Y esto no era así, sino era el módulo de Young. Entonces ahora tenemos, como estamos hablando de temperatura, entonces vamos a tener que esto es el coeficiente de dilatación térmica, así se llama, dilatación térmica lineal. Bien, entonces, lo que nosotros tenemos que, por ejemplo, acá una barra de cobre se deforma, habíamos visto, estos 14 por 10 a la menos 5, miren qué poquito, cuando la temperatura, o será mucho, y hay que ver en mucho, ¿no? Cuando se elevan, cuando la temperatura ha cambiado en 1 grado centígrado, ¿está bien? Eso es más o menos cuando ustedes lean en las tablas los coeficientes de dilatación lineal, siempre como hablamos de longitud, viste acá por el 10 a la menos 6, tienen 10 a la menos 5, 10 a la menos 4, es bueno ponerlo al número, cosa de que nos demos cuenta al milímetro cuánto más o menos estamos viendo. Bueno, después habíamos hecho un ejemplo, un ejercicio que cuando relajen un poco con toda esta carga de materia, estaría bueno que lo leyeran. Era para calibrar una cinta métrica. ¿Has visto alguna cinta métrica de acero? ¿Sí? Una cinta métrica de acero, de esas que se utiliza mucho en los hogares, hay en general, o si no, se utiliza mucho en construcción y todo eso, o en cualquier industria que necesite de magnitudes con más o menos precisión. La cinta métrica de acero es buena, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el ejemplo fíjense que en los intervalos, ustedes se acuerdan que la precisión de un instrumento, de una cinta métrica, era 1 por 10 a la menos 3, porque es la mínima división que nosotros podemos leer. Entonces tenemos en la longitud de ese milímetro, o sea, en esa única división, ¿sí? Podemos ser precisos, puede haber una precisión de 5 por 10 a la menos 5 milímetros, o sea, 1 milímetro más menos 5 por 10 a la menos 5 milímetros. Entonces, pero siempre y cuando la temperatura, no pase, ¿sí? No pase la variación de la temperatura, una cierta cantidad de grados. Porque si no, ya ahí esta precisión puede que ya no sea tal o falle un poquito. Fíjense que esta precisión es por cada milímetro, ¿no? Bien, entonces, lo que nosotros tenemos es, debido a, fíjense que para que se produzca una variación, o sea, la máxima variación que se puede producir es esta precisión delta L sobre 1 milímetro, o sea que esa va a ser nuestra deformación unitaria. Cuando se eleve en cuanto a la temperatura, o sea, lo sacamos a eso de la ecuación de coeficiente de dilatación térmica del acero. Sacamos la variación de la temperatura y dice que cuando la temperatura aumente más de 4,5 grados centígrados, ahí esta precisión ya va a ser media dudosa, ya no va a ser tanta. Bueno, lo cual tampoco es, ¿viste? Bueno, muy bien. Entonces, fíjense que lo que pregunta que yo les había hecho el otro día, cuando ¿qué pasa o qué me quiere decir? Cuando el coeficiente de dilatación térmica, ¿sí? El coeficiente de dilatación térmica de un material sea grande. ¿Qué querrá decir eso?
acuerdan? ¿Qué quería decir? Que el coeficiente de dilatación lineal térmica de un material o de una sustancia sea grande. El material se deforma fácilmente. El material... Dale con su. No, todavía. Cualquiera. Dale Consu, dale. ¿Cuál es la otra? La Consu y... Emilia, pero... La Consu y la Mi Emi. hermana Mirá cambió qué el dúo. nombre y bueno, no pude volver Mirá a qué dúo, cambiarlo. la Consu y la Emi. Bueno, muy bien. La profe. ¿Y usted qué se mete? Perdón. Ah, está bien. Bueno, el hombre no puedo chiste, participar. No se me ofenda, es un chiste, Lo que pasa es que por ahí suena distinto cuando hacerlos por el chiste virtual. Si ustedes supieran los chistes que yo les hago en clase, entonces, perdón. No entendemos. Bueno, entonces, muy bien. Entonces significa que cuando la temperatura varía una cierta cantidad fija, va a ser mayor la deformación, o sea, 1 grado centígrado va a ser mayor la deformación en aquellos materiales cuyo coeficiente de dilatación sea mayor. Muy bien. Entonces, ahora vamos, uno de los usos o aplicaciones de esto eran las cintas bimetálicas que se utilizan muchísimo en los termostatos para abrir los circuitos eléctricos, ¿no? Para poner en funcionamiento el arranque de un sistema de calefaccionamiento, de las calderas. Eso, pero siempre se usa este tipo de cintas bimetálicas. Por acá tienen un problema, facilito, o sea, es cuestión de mirar un poco para que ensayen la geometría nomás. Y, bueno, entonces, de ahí les puse también un problema para que cuando tengan ganas puedan sacar cuál es la curvatura esta que tiene, porque esa curvatura, cuando uno utiliza algún tipo de estas cintas bimetálicas, tiene que calcularla muy bien porque para que haga el contacto, ¿no? No vaya a hacer cosa que no haga el contacto. Bueno, sí, bien. Así es como a veces se producen cortocircuitos en ese tipo de... muy bien, bueno. Entonces ahora vamos a ir a algo más divertido. Oh, sí, sobre todo. No, la parte de calorimetría es divertida. Bueno, ahora recién habíamos visto la dilatación, sí, la dilatación en una dimensión. Ahora vamos a ver, pero vamos a ir viendo en 2 dimensiones, ¿sí? Una placa, supongamos, de alguna sustancia, y podríamos considerar una placa de acuerdo al tamaño, longitud, ancho y espesor, ¿no? Dije longitud, ¿sí? Ancho, ahí viene la placa que estoy por considerar, ancho, y después les voy a dar un ejemplo. Y espesor, le estoy diciendo a esto que tenemos acá. Bueno, yo no dibujaré como el profesor, el Pablo Basae, pero bueno. Entonces, esto sería lo que yo le estoy llamando el espesor. Ahora tener una imaginación. Bueno, entonces, supongo que voy a hablar de estas 2 dimensiones, ya que el espesor es tan pequeño, y sobre todo, yo la otra vez les había dicho del tema de las placas, de las juntas que ponen de dilatación en el asfalto, o las juntas de asfalto, ¿sí? En el pavimento, ¿no? Bueno, en el concreto, las planchas de concreto. Bueno, ¿por qué? Porque cuando hace calor en el verano, estas se dilatan, ¿sí? Entonces, aparte de, ya vamos a ver, ¿sí? Escucho. Pensé que me habían preguntado. Si tenemos 2 de estas placas así, si se dilatan, van a hacer fuerzas unas con otras y se van a producir esfuerzos internos, ¿no? Esfuerzos internos
que muchas veces son tan grandes que llevan a que el asfalto crash se parta. Alguna vez, no sé si lo han visto, pero si buscaran dilatación de la cinta asfáltica, de la capa asfáltica o algo así, y van a ver que hay pero se levantan unas montañas en medio de la calle. En mi pueblo se sabía romper lindo la asfalto en verano. Bueno, entonces se les deja un espacio entre ambos, lo mismo en los rieles, ¿sí? En las juntas de los rieles del ferrocarril, se deja un espacio, cosa de que eso, cuando dilate, no se produzcan estos esfuerzos mecánicos que lleven a la rotura. Bueno, entonces vamos a tener que vamos a tener dos dimensiones, acá como vemos, la L0 originalmente y B0. Esos serían a la temperatura, esas dos dimensiones, B0, L0, serían a la temperatura, digamos, T0, ¿no? Vamos a suponer que acá tenemos eso a la temperatura T0. Muy bien. Entonces, luego de haber elevado la temperatura, vamos a ver que la L, la longitud, o sea, la parte horizontal longitudinal, se dilató un delta L, ¿sí? Un delta L, y la transversal esta que tenemos acá, el B, ¿sí? La dimensión esta que tenemos acá, pasó a la temperatura T, o sea, cuando aumentó en un delta T la temperatura, ¿sí? Que acá lo tenemos escrito, en un delta T, entonces pasó a ser B. Muy bien. Entonces recuerden ustedes siempre que el área, ¿sí? Esta la tienen re clara, el área de la placa, el área original de la placa, yo no sé si esto lo tengo escrito, sí. El área original de la placa, ¿sí? Era igual a L0 por B0. Todo esto habíamos dicho a la temperatura, ¿sí? A la temperatura T, vengan ustedes a escribir con el dedo acá, T0. Bueno, muy bien. Y entonces, luego vamos a tener, luego a la temperatura T, vamos a tener una nueva área, ¿sí? Como ven ahí, que va a ser igual a ¿quién? A la nueva dimensión, o sea, la nueva longitud, digamos, por la dimensión B a la temperatura, todo esto a la temperatura T, ¿no? A la temperatura T. Entonces, siempre vamos a tener en cuenta que acabamos de tener un delta T, una variación o un incremento de temperatura que cambió estas dos dimensiones de las placas, ¿sí? Que sería igual a T menos T0. Yo quiero el lápiz de los mexicanos, los peruanos, esos que dan, que graban los videos en YouTube. Bueno, entonces tenemos acá. Muy bien. Entonces vamos a tener que, de acuerdo a lo que vimos recién, cuando vimos en una dimensión, nosotros teníamos que la nueva longitud iba a ser igual a L0, ¿sí? Si trabajamos esa ecuación que teníamos, esta de acá, delta L, habíamos dicho, delta L, o cualquiera de las dos dimensiones, ¿no? Era igual a L0 por alfa por delta T, ¿no? Alfa es el coeficiente de dilatación lineal, ¿no? Muy bien. Entonces, y delta L, recuerden, ahí lo tenemos, va a ser el L menos el L, allá, 0. Bien. Entonces, de ahí, de esas ecuaciones que llegábamos a esto, entonces vamos a tener que la nueva dimensión es la original más, ¿sí?
el producto, o sea, más el porcentaje este que le aumenta, donde entra el incremento acá de la temperatura, L0 por alfa por delta T. Muy bien, entonces estas van a ser las dos nuevas dimensiones, ¿no? Si las aisláramos como si fuera una lineal y la otra lineal. De acuerdo a lo que habíamos dicho, L por B será la nueva área, entonces de ahí podemos sacar la nueva área. Multiplicando, ¿sí? L por B. Reemplazamos L por B, L por L0 por 1 más alfa T y B por B0 por 1 más alfa T. Y entonces nosotros ordenando los términos, ¿sí? Y teniendo en cuenta, fíjense que los coeficientes de dilatación lineal de los materiales son en el orden de 10 a la, de los materiales que nosotros estamos estudiando, 10 a la 4, 10 a la 5, 10, perdón, a la menos 4, a la menos 5, a la menos 6. Entonces, fíjense que ese menos, cuando menos 5, menos 6, esos exponenciales elevados al cuadrado, prácticamente a estos términos los vamos a considerar como si fueran nulos, cero. ¿Sí? Entonces queda ordenando, si ustedes aplican la distributiva, hacen esto de multiplicar L por B, o sea, esto por esto, y entonces van a tener que les va a quedar A, que era L por B, A0, L0 por B0, por 1 más 2, esto es cuestión de ponerse a hacer nomás, 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Fíjense que son dos dimensiones las que cambiaron cuando varió la temperatura, dos dimensiones las que cambiaron cuando cambió la temperatura, y entonces va a ser 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. A eso 2 por alfa se le llama gamma y se le llama coeficiente de dilatación superficial. Entonces, cuando nosotros tenemos placas o ciertas superficies, las chapas, por ejemplo, las chapas en los techos, y ahora vamos a ir a un ejemplo de eso. A las chapas en los techos, las placas en general, sí tienen un coeficiente de dilatación superficial, pero que no es ni más ni menos 2 veces que el coeficiente de dilatación lineal. ¿Se entendió eso? ¿Más o nada? Sí, sí, profe. Bueno, ¿cuál es el chiste de esto? Si es que hubiera un chiste. En verano, o sea, debido a este coeficiente de dilatación superficial, ustedes van a ver que se aflojan los tornillos de las chapas, ¿sí? Suele suceder en los techos, eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué creen que pasa eso? Ustedes vieron que las llantas de los autos, ¿sí? Las llantas, el alrededor de goma, se las refuerza, se les hace por más dibujito que sea, son aleaciones de materiales especiales, precisamente para que no se vaya a aflojar o ensanchar esta parte. Bueno, ¿qué es lo que pasa con un agujero, ¿sí? ¿Por qué se aflojan los tornillos? Precisamente porque se afloja por dilatación superficial, se agranda en la medida que se va agrandando, en la medida que se va agrandando la chapa, se va dilatando toda la chapa, se va dilatando también, por supuesto, se va agrandando el diámetro, ¿sí? El diámetro del agujero donde entra el tornillo. ¿Está bien? Entonces, eso es un problema también con las llantas de los autos. Entonces, eso es una de las maravillas de la física. O sea, en la medida que se va agrandando la chapa, entonces cualquier agujero o perforación que esté hecha en una chapa, también se va a ir agrandando, se va dilatando, ¿sí? A veces hay chapas que se dilatan tanto que va como, se nota como más chico esto,
y va perdiendo bordes, digamos, toda la zona de una perforación. ¿Más o menos entendió eso? Entonces, con la dilatación superficial, los orificios, cuando aumenta la temperatura, los orificios también aumentan, ¿sí? Y el coeficiente de dilatación superficial de cualquier chapa o material es 2 veces el coeficiente de dilatación lineal, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces ahora, también cuando nosotros hacemos un razonamiento análogo, parecido, ahí voy a hacer el razonamiento parecido, a ver si puedo. Bien, vamos a ver un colorcito. Bien, entonces nosotros ahora vamos a tener, suponemos que tenemos una pieza. Ahora lo voy a hacer bien. Que tenemos ahora las 3 dimensiones. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa con cada una de estas dimensiones? Ah, me olvidé de aclarar algo para la ecuación anterior. Vieron que yo empecé con una chapa rectangular, después terminé hablando de un orificio. ¿Importa la forma para aplicar este tipo de ecuaciones, para aplicar esta ecuación que tengo acá? ¿Importa la forma? Lo que dijo usted recién, ¿no? No, fíjense que lo único que tendría que conocer es el valor de la superficie, ya sea la superficie una chapa de este tipo, o ya sea la superficie una chapa de este tipo, ¿se entiende? O ya sea el agujero. Sí, cualquier ¿Sí? Entonces, no importa, lo único que tengo que conocer es el valor de la superficie, o sea, el valor del área, ¿sí? Todo esto tendría que conocer, ¿sí? El valor sin importar qué forma tiene, ¿estamos? Yo arranqué con esto, fue para poder explicar y poder llegar a eso, pero fíjense que conclusión final, que sin importar la forma, muy bien. Entonces acá, por ejemplo, si volvemos a tener el L0, y ahora, si quieren, le agregamos una más que le podríamos poner C0. Todas esas dimensiones, esas 3 dimensiones, las podríamos tener a la temperatura que vimos en elasticidad, a la temperatura T0. Al elevar la temperatura, al pasar nuevamente, ¿sí? Al elevar la temperatura, o sea, o al incrementarla hasta una temperatura T, de tal manera que el incremento me queda T menos ese T0 que tenemos ahí, ¿no? De tal manera que el incremento me queda eso. Entonces, van a cambiar ahora no una ni 2, sino que van a cambiar las 3 dimensiones. Va a aparecer, teníamos un volumen 0 anteriormente, y esto lo van a hacer tarea para la casa. Como no tienen nada que hacer, no tienen nada que estudiar. Bueno, entonces, tarea para la casa van a tener. Esto es L0, ¿no? Acuérdense que el volumen va a ser L0 por B0 por C0. Cada vez lo escribo peor, pero no importa. Y luego el nuevo volumen, esa era la temperatura T0. Y luego el nuevo volumen, ¿sí? El nuevo volumen me va a quedar igual a L por B, ¿sí? Eso a la temperatura y por C. Esa L por B por C, la reemplazo cada una L por B y ahora sería C igual a C0 por 1 más alfa T. Aplico la distributiva, ¿sí? Y llego a esta ecuación tan
y de acá podemos sacar cómo es la cuestión del vidrio y el mercurio en un termómetro. Entonces vamos a tener que, fíjense, llegamos a que el nuevo volumen, cuando se produjo una dilatación, me va a quedar tres veces, una vez que hago eso y teniendo en cuenta que el coeficiente de dilatación térmica es muy, son números, tienen exponenciales del orden de la -5, la -6, entonces hay términos, los términos elevados al cuadrado los elimino directamente, entonces me va a quedar directamente la fórmula esta, que el nuevo volumen va a ser igual a B0 más 1 más 3 alfa por delta T. Ese 3 alfa se le llama, o 3 veces el coeficiente de dilatación lineal, se le llama coeficiente de dilatación volumétrica. Y 3 veces alfa se le llama a beta. Así como gamma se le llamaba 2 veces alfa, el coeficiente de dilatación superficial, el coeficiente de dilatación volumétrica es 3 veces alfa. O sea que conociendo el coeficiente de dilatación lineal de una sustancia, ¿sí?, o de un material, podemos sacar cuánto se dilata una pieza, ¿sí?, si conocemos volumétricamente, o cuánto se dilata en su superficie. Todo depende lo que necesitemos saber, ¿sí? Cuando varía en cierta cantidad la temperatura. Por supuesto que tiene que haber una variación de temperatura para que se produzca esta dilatación. ¿Se entendió hasta acá? Una vez más les pregunto, ¿interesa la forma si esto hubiera sido un bodoquex así? Nada más que con este volumen. O hubiera En sí sido mismo no. una cosa así. En sí mismo no. No, lo único que interesa es el valor del volumen. No interesa la forma. Vieron que yo arranqué con una forma estricta, o sea, pero al final uno llega, lo único que tiene que conocer para poder sacar el nuevo volumen o la dilatación volumétrica, digamos, la dilatación volumétrica. De esto, lo único que tiene que conocer es ¿qué tipo de material tengo? Así, o me dan el coeficiente de dilatación lineal o el coeficiente de dilatación volumétrica. ¿Qué tipo de material tengo? Y el valor del volumen. No importa si esto es una pelota, un cubo, una cosa amorfa. ¿Estamos con eso? Bien. Sí, profe. ¿Alguna pregunta, chicos, de esto? No, profe. Bien. Entendí. Muy bien. Entonces, ahora, estos son los que tenemos. Bueno, acá hay un ejercicio, ¿sí?, con el coeficiente de dilatación cúbica de dos distintos materiales para poder sacar, ¿sí?, o demostrar que la columna, el volumen de la columna de mercurio, en un termómetro es en realidad, ¿sí?, la diferencia del cambio de volumen del vidrio y el cambio de volumen del mercurio. Bueno, este es un ejercicio también que no sé si se los dieron, está en la práctica. Pero esto es lo importante, que cuando yo tengo una cuestión así, esta ecuación es importante. Por su propia conclusión. Cuando yo tengo una cuestión así, fíjense que vamos a ver que el volumen, ¿sí?, por ejemplo, del mercurio en este caso, el nuevo volumen que tiene el mercurio es directamente proporcional al volumen que tenía inicialmente, ¿sí? O sea, el volumen del depósito,
el volumen que tenía inicialmente el depósito, que viene siendo el mismo volumen que tenía inicialmente el mercurio, ¿sí? Por la temperatura, por la resta de los coeficientes de dilatación volumétrica. Es decir, cuando yo tengo, esto lo dije para el mercurio, pero por ejemplo, vamos a hacer así. Yo tengo un líquido, o alguna sustancia líquida acá adentro. Si yo lo pongo al fuego, ahí voy, al fuego, ¿sí? Y entonces le voy a llamar al líquido, le vamos a seguir poniendo el líquido, en vez de ponerle L, le vamos a poner M de Mirta. Bueno, y el material le vamos a poner, vamos a ponerle, qué sé yo, material le vamos a poner C. Bien, entonces, esto es una llama de fuego, che, esto es la cacerola. Entonces, cuando yo ponga esto al fuego, fíjense que se inicia una actividad molecular y, por supuesto, no importa el cambio de estado todavía, para eso es el tema que viene. Pero vamos a tener una dilatación del líquido, ¿sí? Es decir, que el volumen se puede dilatar, el volumen de líquido, de tal forma que hasta se puede derramar. ¿No les pasó alguna vez eso? De que se derrame, ponen algo al fuego y se derrame. Sí, profe. Sí, con los Muy fideos, por bien. ejemplo, Ay, cuando le ponen la bien. tapa encima y se decocina. ¿Por qué? Porque la cacerola, ¿por qué se derramó? Porque la cacerola se dilató menos que el líquido. Menos mal. Bueno, Eso quedaría yo he plasmado hecho en dilatar los pavas, principios de la termodinámica. Yo hice dilatar algunas pavas en mi vida. O Algunos perros. Bueno, entonces, tenemos acá, ¿entienden por qué? Porque el líquido se dilató mucho más que el recipiente, digamos, que lo contiene. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué? Porque este va a tener el alfa C, digamos, ¿cómo va a ser con respecto al alfa M? ¿Mayor o menor? Menor. Menor, por supuesto, y mucho menor. Entonces, el alfa C va a ser menor que el alfa E. Entonces, vamos acá. Acuérdense que ese coeficiente de dilatación, ay, ¿dónde me perdí? El coeficiente de dilatación volumétrica, acá está, es 3 veces, el beta es 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Entonces, para saber todo el nuevo volumen a la temperatura, a la elevación de la temperatura, suponíamos que teníamos un T0, el nuevo volumen de M, simplemente lo que vamos a hacer, vamos a poner el volumen de la cacerola, ¿qué tal? ¿Sí? El volumen de la cacerola, ¿está bien? Por la temperatura, digamos, esta es una fórmula, la deducen de acá, por la temperatura nueva, esto, o sea, cuando no se derramó, y vamos a tener que va a ser igual a la diferencia entre los coeficientes, ¿sí?, de dilatación lineal, eso me va a quedar directamente proporcional, digamos, a la diferencia de los coeficientes de dilatación volumétrica del recipiente y del líquido. ¿Se entendió más o menos? Entonces, eso es lo que le dice esto. Independientemente de esta cacerola, este fuego que dice acá, y de que sea una cacerola de la forma que tenga, ¿sí? O sea, nosotros teniendo cierto volumen de líquido, ¿está bien? Entonces, este volumen, ¿qué le encuentran de especial ustedes o en dónde puedo estar metiendo la pata? Cuando dije volumen de la cacerola. A ver, chicos inteligentes,
que acá lo he puesto como un volumen inicial. ¿Y por qué es el volumen que ocupa el líquido inicialmente? Muy bien. Esta es la Consu, ¿no? Sí. La Por ahí debe Consu. estar ahí. Nosotros estamos ofendidos, profe, no le vamos a contestar. La Consu y la Emi, dijo. Bueno, muy bien. Es porque en realidad esto es, el volumen no es el volumen total de la cacerola, sino es el volumen que ocupa el líquido en su temperatura inicial dentro de la cacerola. ¿Está bien? Que a veces lo podemos tener así rebalsado, puede ser el mismo, encima le metemos fuego, lo dilatamos y ahí nomás tenemos, se volcó. Y si no, dejamos que se dilate, o sea, la actividad térmica, que se dilate, o sea, dejamos la papa en el fuego, dejamos la sopa, hasta que se vuelque, pegue toda la cocina y todo eso. Es eso lo que pasó, que el volumen de dilatación, la dilatación del recipiente, por supuesto, es mucho menor que la dilatación ante ese salto de temperatura que de la dilatación del líquido. Ustedes no empiecen con estas cosas en la casa, pues se van a quedar sin parientes ni amigos. No empiecen a decir, cuando digan, ay, se me volcó en el fuego, qué sé yo, y ustedes le van a decir, ay, no, se te dilató porque el coeficiente de dilatación. Entonces se van a quedar sin familia ni amigos. Bueno, entonces, Usted no sabe vamos lo a que es la tener mente de un autista. entonces van a tener esto, que sin importar, fíjense, podemos ver cuánto se dilata y por eso mismo esta cuenta está sacada, cuánto se dilata ante un salto de temperatura importante el mercurio comparado con lo que se dilata el vidrio, ¿sí? ¿Está bien? Entonces es por eso que nosotros podemos medir, o sea, medir en una escala la temperatura, porque se dilata mucho más el líquido que lo que es el vidrio, por supuesto, totalmente imperceptible. Bien, entonces ahora, como ustedes verán, ¿sí? Vieron que yo les hablé recién del asfalto, les hablé de los orificios en las chapas y todo eso, y entonces aparecen, ¿te acuerdan que ustedes tenían los esfuerzos de origen mecánico? ¿Sí? Cuando sacaron una propiedad que era el módulo de Young, o el coeficiente, perdón, de elasticidad de un material. Entonces ahora tiene el coeficiente de dilatación térmica y cuáles son los esfuerzos de origen térmico que se produce. Bueno, como ya tienen algo ustedes, cuando hicimos esto acá, teníamos que la deformación unitaria era directamente proporcional a la variación de la temperatura. Esto lo habíamos visto hace un rato, ¿no es cierto? Muy bien. La deformación unitaria o los esfuerzos internos, esta deformación unitaria, ¿sí? Cualquiera fuera, por lo que se produjera, es que se iban a producir esfuerzos internos. Te lleva a que se produzcan esfuerzos internos. A los esfuerzos internos nosotros, de alguna manera los habíamos llamado que eran los esfuerzos distribuidos. Seguimos con esto, chicos, que los materiales que seguimos estudiando son isótropos, son materiales isótropos, está bien, donde, es decir, que sus propiedades y sus cambios son los iguales en las tres dimensiones, ¿no? Bueno, entonces vamos a tener que estos esfuerzos que se producen debido a las dilataciones térmicas, acuérdense que nosotros, o a las contracciones. Recuerden que si enfriamos, acá tenemos dos moléculas. Bien, entonces nosotros tenemos acá unas fuerzas así, unas fuerzas de este tipo así, ¿no? Entonces, estos esfuerzos que se producen internamente, dependiendo del tipo de sustancia,
Estos esfuerzos pueden ser mayor o menor, o sea, porque acuérdense que las fuerzas electromagnéticas, ¿no?, empiezan a actuar cuando intentamos separar esto, o algunas veces sí, otras veces no. Entonces, esos esfuerzos de dilatación que nosotros vamos a tener, tenemos este de esfuerzo y tenemos esta deformación unitaria, sobre todo el tema de la deformación unitaria, a eso estoy por llegar. La deformación unitaria. La deformación por esfuerzos de este tipo, mecánicos que se producen internamente, era directamente proporcional a el esfuerzo. Esto era la fórmula esta que la tienen reconocida ustedes, ¿sí? Bueno, de tal manera que nosotros vamos a tener que, dependiendo la superficie, o sea, el área transversal, vamos a tener que las fuerzas esas internas, intermoleculares, podríamos decirles, llamarlas así. Entonces, el delta L, a ese delta L, no se olviden nunca, acá lo tengo escrito, que es directamente proporcional a él. Entonces, reemplazando esa deformación unitaria, esta deformación unitaria por el coeficiente de dilatación térmica, no se olviden que estos esfuerzos se produjeron precisamente por la separación entre las moléculas, ¿no? Al calentarlo o al incrementar la temperatura, o bien al comprimirlo o al disminuir la temperatura. Entonces, nosotros vamos a tener que eso es alfa por delta T. Entonces, reemplazando las fuerzas esas internas, intermoleculares que se producen, ¿sí?, esa variación de las fuerzas intermoleculares que se producen cuando hay una dilatación térmica es directamente proporcional a el módulo de elasticidad. Fíjense que yo les dije, ¿por qué actúa el módulo de elasticidad? ¿Por qué actúa todo esto? ¿Por qué? Porque cuando yo bajo la temperatura inicial, el cuerpo vuelve a quedar como estaba. ¿Está bien? Ah, que yo les di el ejemplo de mi portón, que es una cosa de locos. En verano como dilata el contrario. Bueno, entonces, el contrario de la noche dilata el día. Bueno, entonces vamos a tener, reemplazando eso, vamos a tener que los esfuerzos de origen interno son directamente proporcionales a la temperatura y sus constantes de proporcionalidad son dos. El módulo de elasticidad del material, fíjense que tenemos dos propiedades importantes que hemos venido estudiando, ¿no? El módulo de elasticidad del material y el coeficiente de dilatación térmica, ¿sí? Esto es cómo se incrementa, cuando incrementa la temperatura, incremento de tensión. ¿Se acuerdan que a estos esfuerzos internos les llamábamos tensión? Bueno, ¿cómo se incrementa la tensión, ¿sí? Cómo se incrementa la tensión en una pieza como una barra, como una columna, cuando se produce un aumento de temperatura debido a sus propiedades térmicas y sus propiedades mecánicas. Eso sería todo junto, todas las propiedades juntas. Bueno, ¿alguna pregunta de eso, chicos? No, profe. Bueno, seguramente van a tener ejercicios con esto, del esfuerzo de origen térmico, y van a tener esto que les dije recién de la dilatación volumétrica, ¿sí? Hay unas, cuánto se derrama de un líquido, o sea, el volumen, cómo varía, ¿está bien? Bueno, entonces vamos a tener eso, así. Vamos. Bien. Bueno, con esto que tuvimos acá, hemos terminado con lo que sería dilatación, ¿sí? O sea, la parte de temperatura, que es lo que vimos. Un nuevo concepto que era la temperatura, ¿sí? Que es una medida relativa del estado frío o caliente de un sistema, cuerpo o sustancia, ¿no? Luego vimos el principio cero de la termodinámica, porque cuando empezamos a hablar de temperatura,
empezamos a hablar de una nueva parte de la física, que es la termodinámica. Entonces, vamos a tener el tema de la termodinámica, el principio cero de la termodinámica, que habla del equilibrio térmico entre los cuerpos. Entonces, si dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, como serían dos cuerpos que yo le tomo la temperatura y resulta que le tomo la temperatura a un cuerpo acá, ¿sí? Esto es un termómetro, y le tomo la temperatura a este, ¿sí? Entonces, para tomar la temperatura, estos acá tienen que entrar en equilibrio térmico, es decir, a la misma temperatura que el termómetro. Entonces, en el equilibrio térmico, entonces, si estos dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero que sería el termómetro, entonces podemos decir, si esto me marca, en el termómetro me marca 20 y este también 20, entonces están en equilibrio térmico entre sí. Eso sería el principio cero de la termodinámica. Luego del principio de eso estudiamos, entramos a ver un efecto del cambio de la temperatura, que sería el efecto de cambio de temperatura, que sería la dilatación lineal, superficial y volumétrica. Y como hay una dilatación, hay un cambio unitario en las dimensiones, entonces nosotros podemos decir que se producen esfuerzos internos. Esos esfuerzos internos son directamente proporcionales al cambio de temperatura, teniendo en cuenta los coeficientes de dilatación lineal de un cuerpo y el coeficiente y el módulo de elasticidad, o coeficiente mecánico, no sé cómo le llamaban, el módulo de elasticidad, módulo de Young, eso, módulo de Young de los cuerpos. Bueno, esto es, acá unimos la parte mecánica, o sea, lo que sucede cuando se separan las moléculas, con la parte térmica. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a entrar es en otra parte. Todo bien, ¿viste? Yo les dije que la temperatura era una medida, o sea, nos daba la medida del estado frío o caliente de un cuerpo, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a entrar en otra parte muy interesante. ¿Qué es el calor? ¿Sí? Porque decimos que cuando hace calor, la temperatura en síntesis es una medida de eso. O el calor es una medida de la alta temperatura. ¿Qué se hizo primero? ¿El huevo o la gallina? Bueno, entonces ahora nosotros vamos a ver y vamos a empezar con ejemplos sencillísimos. Ahora que empezó a hacer más calor, les hago una pregunta, ¿no? Ahora que empezó a hacer más calor, no sé hasta cuándo, hasta que venga el viento, ustedes, y empezó, digamos, la estación, la primavera, ¿ustedes qué han notado? ¿Qué pasó con las hojas de los árboles? ¿Se han puesto a mirar o están encerrados? Están volviendo a brotar. Están volviendo a brotar. ¿Qué pasó con las hojas? Están volviendo a brotar. Están volviendo a brotar. Claro, y el color ha cambiado, ¿no? De palitos pelados o colores marrones empezamos a ponernos en color verde, ¿no? Y fíjense que las temperaturas, exactamente. Entonces, tenemos ahí un fenómeno de fotosíntesis, fenómeno de polinización, fenómeno de no sé qué, fenómeno de... Bueno, no importa, muchos fenómenos. Pero ¿a qué voy yo con todo esto? Bueno, ahora que las temperaturas medias han cambiado, se han elevado, ¿no? O sea, oscilarán entre los 15 y los 25 grados, dicen que hoy va a ser 32, ojalá fuera cierto, yo no tengo ni idea porque todavía no he salido, estoy mirando acá por la ventana, y bueno,
Entonces, nosotros vamos a tener que ha habido una transferencia, ¿sí? Una transferencia o ese calor es una transferencia de energía. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es energía? Porque produce un cambio, ¿sí? Un cambio en los distintos sistemas, ¿sí? Produce un cambio en los distintos sistemas. Entonces, ¿de dónde viene esa transferencia de energía? ¿Qué dicen ustedes? ¿De dónde viene? Esa transferencia de energía de no sé dónde al árbol que se puso verde, por ahí otro me dijo que había brotado, otro dijo que, no sé, que le salieron las flores, pero bueno, ¿de dónde vino esa energía? ¿Del sol? Del sol, por supuesto. Entonces, ¿qué necesitamos para que haya una transferencia de energía de ese tipo? Hablando de temperaturas, ¿no? Profe, perdón. Que la temperatura del sol sea mayor que la temperatura del sistema. Empezamos con un árbol y podemos terminar con el planeta Tierra. Pero necesitamos con el hemisferio sur. Pero entonces vamos a tener que, para que haya esa transferencia de energía y poder empezar a decir, oh, qué calor, ¿sí? Para que haya esa transferencia de energía, primero deberá haber una diferencia de temperatura. Importante. Profe, ¿usted está Siempre compartiendo la hay, el PDF? ¿Está compartiendo el PDF? Ah, mira, no me digan que no lo estoy compartiendo. De nuevo estamos en la misma con ese PDF. Ahí arranco de nuevo con el PDF. Arranco, pero no pasé nada, así que no hice nada, no dibujé nada. Vamos a ir a compartir pantalla. Menos mal que me avisó la alumna. Vamos ahí. Y ahí me dicen si lo estoy compartiendo. Ahora, ¿no lo ven? Sí, ahora sí. Bueno, entonces lo primero habíamos dicho que teníamos que tener es, para que aparezca esta nueva energía, nosotros habíamos visto la energía mecánica. La energía mecánica cambiaba el estado de movimiento o de posición de un cuerpo. La energía potencial se refería a la energía que tenía en una posición el cuerpo, y la energía cinética, ¿se acuerdan de energía mecánica? Y la energía cinética se refería al estado de movimiento del cuerpo, ¿no? Bueno, entonces nosotros vamos a tener ahora una nueva energía que se refiere a que va a ser energía en tránsito. Solamente esta energía la podemos transferir, ¿sí? Cuando tenemos una diferencia de temperatura entre dos sistemas. A esa energía en tránsito le llamamos calor, ¿sí? Entonces, podemos decir que el calor, acá está, es la energía transferida entre un sistema y su entorno, ¿está bien? Entre un sistema y su entorno es la energía transferida, ¿sí? Pero siempre y cuando esta energía, esta nueva energía que ustedes van a ver, esta nueva forma de energía, ustedes habían visto energía mecánica, entre esas la cinética y la potencial, y ahora vamos a ver una nueva energía que va a ser la energía en forma de calor. Esta nueva energía aparece siempre que hay una diferencia de temperatura. Es decir, cuando nosotros empezamos la clase anterior, o sea, la otra clase, yo le dije, pongan la mano en el escritorio o por ahí en alguna superficie que tengan cerca y van a ver que notan. Que lo primero que notaban era que estaba más fría o más caliente que su mano, es decir, que había una diferencia de temperatura. Pasado un tiempo, eso no lo notaban más, es decir, que debido a esa diferencia de temperatura, empezó a transferirse calor de un sistema al otro. ¿Está bien? Hasta que lleguen a una temperatura final que era el equilibrio térmico. Entonces, nosotros vamos a tener acá que transferir energía en forma de calor a un sistema
puede ocasionar que aumente la temperatura del sistema, cambie el estado del sistema, ¿sí? Transferir la energía, cambie de estado, por ejemplo. Después vamos a ver el tema del cambio de estado, cambio de estado, a qué le llamamos en realidad, los cambios de las variables de estado. Pero el estado de un sistema puede cambiar de sólido a líquido, de líquido a vapor, como es el agua cuando nosotros le empezamos a transferir calor durante un tiempo. Y también recién vimos que el transferirle calor, o sea, producir por una diferencia, llevar de una temperatura a otra un cuerpo, mandándole calor, entonces lo llevábamos a que le cambiaba la forma, ya sea que se produjera una dilatación lineal, una dilatación superficial, una dilatación volumétrica. Es decir, que podemos llegar a cambiar la forma de un cuerpo. ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos una nueva tipo de energía llamada calor que se transfiere entre un sistema, el sistema, ahora ya vamos a empezar, yo les voy a empezar a hablar para que identifiquen quién va a ser el sistema, quién va a ser el entorno, porque esto va a ser muy importante de aquí en adelante. Para el estudio de la termodinámica, lo primero que tenemos que identificar a qué le llamo sistema y qué le llamo entorno, ¿sí? Bueno, entorno, recuerden que es todo aquello con lo que tengo un intercambio. Yo se los dije al principio. Yo soy el sistema y mi entorno es todo aquello con lo que tengo un intercambio. En este momento, el entorno mío será la computadora enfrente de la cual estoy de gritar y veo imágenes, o sea, tengo un intercambio visual. Después tengo donde estoy apoyada, ¿no? Que sería el escritorio, ahí tengo otro intercambio, otras fuerzas que me está transmitiendo otra energía, y así. Aquello que está, pero con lo cual no tengo ningún intercambio energético, parezco, me voy al buritón. Bueno, con aquello que no tengo, eso no es parte del entorno, es solamente sistema y entorno aquello con lo que tenés intercambio de energía, ¿sí? Para la física. Bueno, si vos querés que tu entorno sea todo el coso, bueno, esa es otra cosa. Y después vamos a ver más adelante, y lo vamos a necesitar saber, que el sistema más el entorno es lo que forman el universo. ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a ver, entonces vemos que el efecto de transferir energía en forma de calor puede ser y muchas otras cosas más, ¿no? Pero las principales y las que venimos estudiando hasta ahora nosotros son aumentar la temperatura, cambiar el estado de un sistema y cambiar la forma de un cuerpo. Bueno, entonces la cantidad de calor que nosotros, que interviene en un proceso, se mide por algún cambio en el sistema, ¿no? Cuando se produce ese proceso. O bien elevar la temperatura de una sustancia, o bien elevar la energía interna, cambiar la energía interna de una sustancia, con lo cual estaríamos cambiando el estado, ¿sí? Cambiar la energía interna de un sistema o sustancia nos lleva a un cambio de estado, ¿sí? Entonces, eso es el tema de meterle una cantidad de calor a un sistema. Bueno, la cantidad de calor, ¿en qué mido la cantidad o la energía? Mejor dicho, no la cantidad de calor, sino esa energía en tránsito que tengo. El calor es energía en tránsito, acuérdense. Entonces, vamos a tener que, chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí. Bueno, entonces vamos a tener que la energía o ese calor, esa energía llamada calor, la podemos medir en calorías por kilogramo. Esto lo han escuchado, la palabra ahora va a entrar una nueva, ¿se acuerdan que teníamos joule, ¿sí? Teníamos ergios y todo eso. Ahora tenemos una nueva que se llama caloría. Y hay otra más, medida más muy importante.
las calorías. Entonces, ¿qué es una caloría kilogramo? Es la cantidad de calor que se le suministra el agua. El agua es nuestra sustancia experimental, que se le suministra a 1 kilogramo de agua para elevar en 1 grado centígrado la temperatura. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Elevando la temperatura. Ese es el cambio que estamos produciendo debido a este intercambio de energía. Cuando nosotros aplicábamos una fuerza neta y un objeto se desplazaba, lo que estábamos haciendo era producir un cambio en la energía potencial, ¿sí? Elevar la energía potencial del sistema. ¿Está bien? Ahora, eso era metiendo un trabajo, o sea, energía mecánica. Ahora estamos metiendo calorías, es decir, energía en forma de calor, y lo que estamos haciendo es elevando la temperatura. Entonces, la caloría kilogramo es la temperatura que necesitamos para suministrarle a 1 kilogramo de agua, elevar la temperatura en 1 grado centígrado. Caloría gramo. Decir caloría gramo es lo mismo que decir calorías, chicos. La caloría gramo, porque es lo que se utiliza científicamente, y las kilocalorías que vienen medidas, que vienen la comida, es la energía, el aporte energético que tiene. Entonces, la caloría gramo es la cantidad de calor, la caloría o caloría que se le suministra a 1 gramo de agua, para elevar la temperatura 1 grado centígrado. ¿Ves? Acá tienen, es una unidad muy utilizada como término caloría sola, ¿no? Caloría sola, ¿sí? Entonces, muy utilizada tanto en todo el ambiente científico como caloría. La caloría gramo es utilizada como la palabra caloría sola. El BTU, ¿alguien vio esta unidad alguna vez? ¿Escuchó de esta unidad alguna vez? Es la unidad térmica británica. Sí, bien, es la unidad térmica británica, pero cotidianamente, ¿en dónde escucharon eso ustedes? Encima hasta van a hacer manifestaciones, hablan de BTU y... No, ustedes no, chicos, sino que yo porque lo que veo en la televisión. Hablan del BTU y no saben de qué están hablando. Bueno, ustedes sí porque son más inteligentes. Esta unidad, en BTU se mide las calorías aportadas por el gas natural, el gas de red, ¿sí? Se miden en BTU y te las cobran en BTU y tu gasto son tantas calorías, en vez de ser calorías, te las miden en BTU, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pero son unidades térmicas británicas, se mide a 1 libra de agua, ¿sí? O 450 gramos de agua, no es medio kilo, sino 450 para elevar la temperatura, pero en 1 grado Fahrenheit. No en 1 grado centígrado, sino en 1 grado Fahrenheit. Eso acuérdense ustedes que vimos la conversión de grado Fahrenheit a grado centígrado. Entonces, esos son las cantidades de BTU. Entonces, cuando vos tenés, mira que lo podría sacar, no sé, no sé, qué sé yo, 19 grados en la casa y lo va a elevar a 25 grados centígrados, transformé esos 25 grados centígrados y podés llegar a sacar, ¿sí? Haciendo la comparación y la relación, podés llegar a sacar cuántas BTU estarías gastando al levantar el carbón. Bueno, te la van a cobrar lo mismo, mida o no mida, gaste o no la gaste, pero no importa. Bueno, entonces, ese es el tema. Por eso decían que había subido el BTU de gas y se fue a las nubes, la energía, por eso se habla de que la energía se fue a las nubes y no es el precio del gas, sino la energía que aporta, ¿sí? Cierta cantidad de gas. ¿Estamos? Bueno. Entonces, ahí estaría, esto es interesante, un BTU, ¿sí? Equivale a 252 calorías, o bien a 0,252 kilocalorías. ¿Estamos? Bueno,
Y la caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar 1 gramo de agua en 1 grado centígrado. Bueno, entonces, traducida bien, o sería, y por eso el aporte alimenticio que nosotros tenemos en caloría es en energía, ¿sí? En energía que consumimos, o sea, disponible para el consumo, ya sea con el cerebro, ya sea en ejercicio físico, o ya sea mirando televisión. Bueno, entonces, hay algo que es muy especial. Todo esto está definido para las temperaturas, ¿sí? Para las temperaturas del agua, todas dentro de ciertos rangos, ¿no? De 1 grado, dijimos, de 47 a 48 grados, no es lo mismo de 0 la cantidad de calor que necesitamos, y ahora enseguida vamos a ver por qué, enseguida o en la próxima clase, para ir de 0 grado a 1 grado que de 47 a 48 grados. No es lo mismo, ¿sí? Bien, entonces eso es el tema. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es, y se los pregunto ya, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre temperatura, ¿sí? Y cantidad de calor? ¿Qué diferencia ven ustedes que hay entre temperatura y cantidad de calor? La cantidad de calor es una unidad de energía. Muy bien. Necesaria para cambiar, ¿sí? Para cambiar la temperatura de un sistema, ¿sí? Muy bien. Esto es energía y esto es un número, una medida, como lo es la medida de la presión o cualquier estado, ¿no? Cualquier estado de la materia, ¿sí? La temperatura, por supuesto. O sea que para cambiar la temperatura yo necesito de esta energía, ¿sí? Se les hago esta pregunta porque muchas veces hubo gente que confundió cantidad de calor con temperatura, ¿no? No es lo mismo, ¿sí? Bien. Muy bien. Pasa que en verano, cuando decimos, ¡uf, qué calor! En realidad, qué cuánta energía que estamos recibiendo, de tal manera que se subió la temperatura a 36, 38, 40 grados. ¿Sí? La temperatura acá en Neuquén. Bien, muy bien. Entonces, vamos a ver, acá hay un experimento. Acá entra a jugar mucho el papel Joule, ¿sí? Eso que nosotros utilizamos, físico-matemático, ¿sí? En el año 1800, vivió desde el año 1818, o sea, en el siglo XIX, vivió hasta 1889. Entonces, este físico fue quien encuentra el equivalente entre la energía mecánica que nosotros conocemos y la energía en forma de calor. Encuentra un equivalente, es decir, aquel trabajo que se necesita, el trabajo mecánico que yo necesito para producir calor, y sus experimentos, por eso nosotros siempre tenemos como referencia qué pasó con el agua, como referencia para las otras, y después con las demás sustancias, porque el experimento Joule encuentra la relación que hay entre el trabajo descrito en forma de Joule. ¿Se acuerdan que el trabajo era igual a Newton? ¿Sí? El trabajo nosotros lo teníamos, o cualquier energía, tanto la energía cinética, a Newton por metro. ¿Se acuerdan? Esos eran, esto viene de la definición. Trabajo igual a F por diferencial, por el desplazamiento, ¿no? Teníamos el producto escalar de dos vectores, de F por el desplazamiento. ¿Está bien? Bien.
y como era el producto escalar de dos vectores, terminábamos diciendo que la componente de la fuerza en dirección del desplazamiento producía trabajo. Entonces a esto nosotros le llamábamos, ¿no? Entonces vamos a tener ahí, bien. Entonces, esto era el trabajo mecánico, y ese trabajo mecánico se traducía en un cambio de la energía cinética del sistema, que a veces ustedes la llamaron con K, no sé cómo la llamaron. Y también ese trabajo era un cambio en la energía, ¿sí? En la energía potencial, no sé si la llamaron con U, yo me he quedado con eso del tiempo y el joropo, pero no importa, era menos el cambio de la energía potencial. O sea que nosotros vamos a tener que esto era la parte mecánica, energía mecánica. Por otro lado, teníamos el principio de conservación de la energía mecánica, que cuando estas fuerzas eran conservativas, entonces nosotros teníamos que la energía mecánica se conservaba, y bueno, todo lo que sabíamos de ahí. Entonces, lo que teníamos que podría ser en unidades de fuerza, o sea, la energía mecánica era en unidades de fuerza por unidad de desplazamiento. Así tenemos kilográmetros, ergios, a ver si alguien se acuerda lo que eran los ergios, los joule, que eran los newton por metro, y estas las unidades inglesas, que son libras-pie, ¿sí? Habíamos visto recién como unidades principales de la energía en forma de calor, la energía calorífica, las calorías y los BTU. Hay una relación, ¿sí?, que la encuentra Joule entre estos dos tipos de unidades, entre la energía mecánica y la energía en forma de calor. Ahora lo vamos a ver, ese experimento cómo fue, era tan sencillo. Bueno, entonces vamos a tener que encuentra que el trabajo de 4,186 Joule o Newton por metro elevaban, ¿sí?, elevaban la temperatura en 1 grado centígrado, ¿sí?, o se convertían en lo que era 1 kilogramo de agua en 1 grado centígrado, en 1 gramo de agua, perdón, y obteníamos la relación entre los joules y las calorías. Está marcado esto es lo que está leído ahí, que 427,1 kilogramos de trabajo mecánico elevarán la temperatura de 1 kilogramo de agua en 1 grado centígrado, de 1 kilogramo. O sea, eso serían las relaciones. ¿Cómo encuentra Joule estas relaciones? Eso era el chiste. Con toda la tecnología, lo que les decía, toda la tecnología actual, ¿sí?, esta relación varió solamente acá, en el cuarto decimal. ¿Qué tal, Con toda la tecnología actual. Bueno, ¿qué fue el dispositivo que utiliza Joule para encontrar esta relación entre la energía mecánica y la energía calórica en forma de calor? Es la siguiente. Este dispositivo era tan sencillo. Por favor, me cierran el micrófono, chicos, por ahí. ¿Qué pasó? ¿De qué? ¿Cómo? Por favor, alguien que está con el micrófono por ahí, ¿lo puede cerrar? Gracias. No me dan voz. No, porque... Por favor, alguien que esté con el micrófono lo cierra. No me van a escuchar. No, sí, ja. Este dispositivo... No es la idea. Es un dispositivo que en un recipiente o en un depósito había agua y con unas paletas giratorias que están con unos pesos, dos masas. Entonces,
¿cómo era la historia? En la medida que estas masas se desplazaban hacia abajo, ¿sí? Esta paleta giraba, ¿no? Giraba ahí, ¿sí? Esta paleta giraba. ¿Podrían cerrar el micrófono, por favor? Por favor, ¿pueden cerrar el micrófono? Se va solo. Ayer se subió acá arriba de la cama. Preguntéle a mamá por qué se subió acá arriba de la cama. Bueno, en fin. Entre medio de los dos. ¿No lo puede silenciar, profe? ¿Eh? ¿No lo puede silenciar? No sé quién es, no tengo ni idea. Creo que es Profe, nos puede Marcos silenciar Telmo. a todos directamente. A ver. Marcos Telmo. Ahí lo. A ver. Ahí lo. Ay, no. Que silenciado. Fue el Marcos Telmo. A ver, ahí está. Ahí está. Bueno. Bien. Y. Bien. Acá está. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál era la historia? Que al producirse este trabajo mecánico, la caída de estos pesos, tomando la temperatura antes de que empezaran a caer, estas paletas empezaban a girar, es decir, que producían un movimiento molecular del agua. Miren qué relacionado está eso, porque después vamos a ver la teoría cinético-molecular. Un movimiento molecular en el agua, entonces, ¿qué pasaba? Cambiaba la temperatura. En la medida de que este trabajo mecánico se producía, o sea, las paletas, las masas se deslizaban hacia abajo, se producía una elevación de la temperatura. Entonces, quiere decir que este trabajo mecánico estaba aportando energía en forma de calor a través de las paletas para elevar la temperatura del agua. Así es como Joule encuentra el equivalente entre los 4,186 Joule y una caloría, ¿sí? Muy bien. Entonces, hay otros métodos también para transformar, que esto también ustedes por ahí lo han visto. ¿Vieron los calentadorcitos esos para poner en el auto? Bueno, eso está transformando energía eléctrica, lo transforma en calor. Fíjense que pueden hasta hacer hervir el agua con ese calentadorcito. Son como una perillita, unas cabecitas. Bueno, es la resistencia. Si se sumerge una resistencia en agua, entonces se transforma energía eléctrica en energía calórica, que produce una elevación de la temperatura, a veces hasta el cambio de estado, como sería cuando el agua empieza a hervir, ¿sí? Bueno. Vamos a dar algunas definiciones y los voy a liberar para que se vayan a estudiar y a ver qué dice la gente de la práctica. No. Bueno, no hay ninguna. Bien. Entonces, vamos a empezar a definir algunos conceptos que tienen que tener presente. Entonces, la caloría, recuerden que es la cantidad de calor. La caloría la definimos como la cantidad de calor necesaria para elevar por cada gramo, ¿sí? Por cada gramo de agua, para elevar la temperatura en 1 grado centígrado. Eso es lo que nosotros definimos como caloría, ¿no? Bueno, esto, lo del grado centígrado, lo del centígrado se los dejo. Bueno, entonces esto es lo que nosotros habíamos definido como caloría. Bien, pero todo eso tiene un nombre. Fíjense que va por la unidad de masa, la cantidad de calor por unidad de masa.
Bueno, entonces vamos a definir primero, ahora nos vamos a parar en el sistema. Vamos a suponer, no que le vamos a entregar calor, sino que nos llamamos sistema. Ya sea agua, ya sea un cuerpo, ya sea cualquier sustancia. Nosotros vamos a hacer el sistema. Entonces, no todas las, o sea, si yo quiero elevar, ¿sí? En 1 grado centígrado, ¿está bien? 1 gramo de, por ejemplo, agua, no es lo mismo que yo eleve 1 grado centígrado, por lo menos 1 gramo de, no sé, acero. O sea, voy a necesitar una cantidad de calor, ¿sí? Distinta. O sea que las sustancias difieren en la cantidad de calor que necesitan para una misma masa, ¿sí? Y la misma salto de temperatura o la misma diferencia de temperatura, las sustancias necesitan distinta cantidad de calor. ¿Se entiende eso? Es decir, el agua necesita una cantidad de calor para yo poder elevar en 1 grado centígrado, si supongamos una cantidad de masa de 1 kilogramo. El mercurio necesita otra cantidad de calor distinta para yo elevar la temperatura en 1 grado centígrado de 1 kilogramo de mercurio. O sea que la cantidad de calor necesaria para producir eso es distinta para cada sustancia. Estoy manteniendo, fíjense, fija la variación de la temperatura y fijo también la cantidad de masa, pero estoy hablando de diferentes sustancias. Entonces, la cantidad de calor es distinta para cada sustancia. La cantidad de calor que yo necesito es distinta para cada sustancia. Entonces, nosotros vamos a denominar capacidad calorífica. Primero vamos a salir de acá. Capacidad calorífica de una sustancia. Es la cantidad de calor suministrado para elevar la temperatura de sustancia en 1 grado centígrado. Así suministraremos una cantidad de calor para el cobre, una cantidad de calor para el agua, una cantidad. Entonces, la capacidad calorífica, no confundan capacidad con volumen, ¿no? ¿Está bien? Sino que estamos hablando de calor. Vieron que al volumen por ahí le llaman medida de capacidad, ¿no? No me vayan a confundir eso. Entonces, es la cantidad de calor, capacidad calorífica suministrado para elevar la temperatura de una sustancia en 1 grado centígrado. Muy bien. Luego tenemos la capacidad calorífica específica. Capacidad calorífica, acá le agregamos una palabrita más. Capacidad calorífica específica. Es la capacidad calorífica, pero por unidad de masa, por unidad de sustancia, de masa de sustancia. Entonces, vamos a tener que es la cantidad de calor necesaria para elevar en 1 grado centígrado 1 gramo de masa. A esto que tenía acá, que yo lo definí como eso, nosotros le vamos a llamar capacidad calorífica específica. Muchas veces esto se confunde con el calor específico de la sustancia. Pero bueno, yo me veo la obligación de diferenciárselos, pero en general le meten derecho calor específico a esto, ¿sí? Fíjense la diferencia que acá, entre esto y esto, que acá aparece la masa, ¿sí? Entonces, por eso se llama específica, ¿sí? Porque aparece la unidad de masa en el denominador, ¿sí? Ya hablo por cada cantidad de masa, entonces específicamente para esa cantidad de masa. Bueno, entonces nosotros vamos a tener que la capacidad calorífica se expresa en calorías por gramo, grados centígrados. Calorías, gramos, grados centígrados. Muy bien. O en BTU, ¿sí? En vez de calorías, BTU por libra, grados Fahrenheit. Acuérdense que era la cantidad de calor, el BTU era la cantidad de calor necesaria para elevar, ¿sí? 1 gramo, una libra, ¿sí? Una libra de agua en 1 grado Fahrenheit.
Muy bien. Ahora voy a definir, ya definí capacidad calorífica, definí capacidad calorífica específica y ahora voy a definir qué corcho es el calor específico. Que muchas veces lo han visto, esto ya lo han visto en química, creo ustedes, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es el calor específico. Es la medida relativa, ¿sí?, de la capacidad calorífica específica de una sustancia a la capacidad calorífica específica del agua. El agua necesita 1 caloría de calor por cada gramo para elevar en 1 grado centígrado. Cualquier sustancia, no sé, acá tenemos, no sé qué, del cobre. El cobre dice que tiene una capacidad calorífica específica de 0,093. Es decir, que necesita 0,093 calorías para elevar 1 gramo de cobre en 1 grado centígrado. Bueno, entonces se calienta rápido. Esos son todos los materiales conductores. El cuatrimestre que viene ustedes lo van a ver en electricidad. Los materiales conductores tienen un calor específico. Bueno, entonces vamos a tener que este calor, esta cantidad de calor que necesita el agua, o sea, lo ven, el calor específico es la capacidad calorífica específica de una sustancia dividida la capacidad calorífica específica del agua. ¿Para qué se hace esto? Para sacar directamente las dimensiones y poder utilizarlas en cualquier sistema. Que el calor específico está siempre referido, cuando no tiene unidades, está referido al agua. Entonces, al no tener unidades, no tenemos ese problema de pasaje de unidades, de que lo paso a caloría, lo paso a joule, lo paso a kilocalorías, lo paso a BTU. Entonces me queda, el calor específico en realidad me queda adimensional, ¿sí? Entonces el valor resulta independientemente del sistema de unidades adoptado, si es el CGI, el MKS, no sé qué, ¿sí? Bueno, entonces, por eso es que tenemos el calor específico, se le llama a esta medida relativa de la capacidad calorífica específica de una sustancia, dividida la capacidad calorífica siempre del agua. O sea, refiero todo al agua, ¿sí? Esto para el cobre puede ser pero siempre la unidad de referencia que nosotros vamos a llevar es el agua. De esa forma el calor específico me queda adimensional. Bueno, si nosotros volvemos acá a la definición de capacidad calorífica específica, ¿sí?, a la definición de capacidad calorífica específica, vamos a ver que si despejamos el calor nos va a quedar, y acá los dejo, los abandono. El calor me va a quedar como, ¿sí? El calor me va a quedar como la capacidad calorífica específica de una sustancia por la cantidad de esa sustancia y por la variación, ¿sí?, la variación de temperatura. Esto despejado desde acá. Quiere decir que la cantidad de calor que yo necesito para cualquier sustancia es directamente proporcional a la temperatura que la voy a elevar, ¿sí?, a la cantidad de masa, y la constante de proporcionalidad es el calor específico o capacidad calorífica de la sustancia. Bueno, no todo lo que brilla es oro, porque acá estoy considerando el calor específico constante y no siempre es así. Bueno, ya por lo menos tienen lo de dilatación para hacer la práctica, para empezar cuando les explique los profes de la práctica, dilatación, y yo voy a seguir en la próxima clase porque esto es más que lindo, acá empieza la mejor parte de la materia. Entonces, los dejo que se vayan a estudiar después de 2 horas.
que se vayan a estudiar estadística y análisis matemático y todo lo que tengan que estudiar. Bueno chicos, hasta acá llegamos, ¿está bien? Este apunte ya está ahí en Perco por si quieren leerlo, aquel que no tenga que rendir. Aquel que no tenga que rendir le pediría que vieron los ejercicios, esos que están acá en la teoría, que traten de hacerlos o leer esa parte para tratar de resolverlos, aunque están resueltos, pero para entender a ver cómo van a aplicar los conceptos. Bueno, los otros se van a estudiar. Sí. Bueno, chicos, entonces nos estamos viendo la próxima clase, que seguramente va a ser el viernes a las 9:30, ¿no? Bueno. Profe, Éxitos en los parciales, pónganse las pilas y bueno. A ver, hoy mira, tenía preguntas en el chat. Esto era hasta luego. Lo de recién, los eventos de recién, ya pasados. Bueno chicos, entonces los que quieran hacerme alguna pregunta, perfecto, por ahora la clase terminó, pero si quieren yo me quedo acá por si ustedes me quieren hacer alguna pregunta o algo. Por mi parte, profe, no. Gracias por la clase y nos vemos el viernes. No, gracias a ustedes por venir acá, Che, y por participar. Bueno, váyanse a estudiar, ¿eh? Nada de ir a tomar sol. No los quiero ver, ¿eh? En la plaza. Bueno, listo. Chao, profe, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego. ¿Los de práctica se van a conectar por acá o en Discord? No, les pregunto, me parece que están con el tema de los parciales. Me parece que no hay práctica, chicas, que queda liberada. ¿O quieren hacerles consulta a ustedes? ¿Necesitan hacer consultas? No, profe. Pues si no, yo les digo que se conecten, ¿eh? Porque acá están en el grupo escribiendo, pero están con el tema de los parciales. Bueno. Bien. Ahí están. Así que, bueno. Si quieren, yo les digo que se conecten, si quieren hacerles consulta, ustedes me dicen, porque los tengo acá en el celu, pero ustedes me dicen. Si no, se van a estudiar. La guía de trabajos prácticos. Ahora, para quien me preguntó en el chat sobre la guía de este tema de trabajos prácticos, ya nomás les digo que la suban. Ahí averiguo. Bueno, que alguien me contesta. Sobre la corrección del parcial, me dijeron esto va para Correa, que preguntó, sobre la corrección del parcial, cuando entreguemos los resultados, que creo que va a ser antes del viernes o el viernes, ahí lo van a corregir en la práctica. Ahí sí ya se los van a mostrar. ¿Sí? Porque queremos ver cuáles son los profes de la práctica. En realidad querían ver cuáles son los errores más frecuentes o más contundentes que tienen.
Y la guía ya la están mejorando para subirla. Chao, profe, entonces nos vemos Chao, el hasta viernes, luego. la semana. Suerte. Cuídense mucho.